Estás escuchando El patriarcado es un juez. Soror, revista Que nos feminista. juzga por nacer. Y nuestro castigo En UTA Radio. es la violencia que ya ves. Hola, bienvenidos y bienvenidas a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana. Por tu estación www.radiouta.com. En la voz les saluda Toika, en la producción técnica Paris Paredes y en el apoyo técnico Carla. En esta ocasión, como cada tercer semana de cada mes, damos la bienvenida a la maestra Elba Quintanilla. Ella es psicóloga de formación. En esta ocasión nos habla del duelo de las personas desaparecidas. Así entonces, cuando se presenta la desaparición de la persona querida, la ausencia, ante la falta de reconocimiento de la despedida, ante la falta del ritual de despedida, la maestra Elba nos describe cómo son las demás pérdidas, así como de las reacciones psicológicas que presenta la persona doliente. Entre estas reacciones nos describe cómo se presenta el dolor, la ansiedad, la irritabilidad, el sentimiento de culpa, las crisis emocionales, el miedo. También nos apoya, nos describe cómo comprender el duelo, cómo se vive el sufrimiento, este sufrimiento que no tiene tiempo, que no tiene límite en el tiempo. Y por supuesto, es importante reconocer, y así lo presenta ella, las otras consecuencias, las consecuencias psicosomáticas y los problemas de salud física graves. También nos hace una breve descripción de los mitos acerca del duelo. Y en la última parte nos lleva de la mano, de una mano amorosa en este acompañamiento tan cercano para vivir un lapsus de reflexión, un breve espacio de reflexión para aceptar la pérdida, para vivir la pérdida. Y nos plantea cuestiones muy interesantes. Escuchémosla. Bienvenida, maestra Elba Quintanilla. Te recibimos con un abrazo cálido. Hola a todos y todas, mi nombre es Elba Quintanilla, quien en conjunto con mis compañeras de Frontera Global Mental Health y Esfuerzo Común para la Defensa de los Derechos Humanos AC, agradecemos a Toika del equipo de Soror Encuentro Feminista y a UTA Radio la invitación a este espacio. Y por supuesto agradecemos a cada uno de los radioescuchas que en este momento nos favorecen con su tiempo y su presencia auditiva. El día de hoy hablaremos sobre el duelo de familiares desaparecidos, el cual es un tema muy delicado y desgraciadamente necesario y vigente en nuestro país, cuando el pasado 12 de abril el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas comunicó que en México se cuentan con datos oficiales de cerca de 100,000 personas desaparecidas. Empecemos por conocer un poco más sobre este tema. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la desaparición de personas, incluyendo las desapariciones forzadas, es una violación de varios derechos humanos que causa daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimientos en sus familiares al ignorar el destino final que aquellas correrán, generándoles por un tiempo indefinido el temor y la incertidumbre del paradero de su ser querido, además de un deterioro económico, salud física y de salud mental. Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones incluso de la vida del ser querido. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que en nuestro país esta es una problemática estructural que se deriva de la conjunción de algunos casos, o muchos, de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad, colusión de delincuencia organizada,
y escasos recursos y resultados en la búsqueda y localización tanto de víctimas como de quienes estuvieron involucrados en la desaparición de las mismas para la acción de la justicia. Así que a partir de este contexto, desgraciadamente parece necesario hablar del tema, no solamente para las personas que nos están escuchando que desgraciadamente puedan estar transitando un duelo de un ser querido desaparecido, sino que, dada la estadística, seguramente muchos de nosotros, de nosotras, conocemos o están dentro de nuestra red algunos dolientes de personas desaparecidas. Entonces, para ello vamos a dar paso a un enfoque más psicológico, como siempre es nuestro interés traerles para ustedes. Vamos a empezar desde esta mirada, ya que hemos dejado en claro, o bueno, al menos compartirles un poco del contexto actual de esta situación. Vamos entonces a ver que la psicóloga María Alejandra Castro, en su artículo de La mente es maravillosa, nos dice que un duelo es un conjunto de fenómenos que suceden tras la pérdida y que van más allá de lo meramente psicológico, pues abarcan también el ámbito físico, económico, social y espiritual de una persona. La psicóloga indica que un duelo por desaparecidos es una separación súbita e inesperada de alguien a quien queremos. Cuando una persona desaparece, no hay rastro de ésta, no se sabe si está viva o no, y puede ser que no exista una forma de encontrar la verdad, o incluso que al intentar hacerlo esto sea peligroso o incluso no respaldado por el Estado, sobre todo cuando hablamos de desapariciones forzosas. En fin, el transitar el duelo de un ser querido desaparecido es mucho más complejo que un duelo, pues es un sufrimiento al que se le pone pausa cada vez que se recobra la esperanza de encontrar al ser querido. Se trata entonces de un dolor intermitente y origina un profundo estrés y angustia, pues su principal característica es la incertidumbre. Cuando una persona que está pasando por un duelo y cuenta con los restos de su ser querido, esto le permite comenzar a asimilar o aceptar la pérdida. Sin embargo, y de acuerdo a la psicóloga Castro, en el duelo por desaparecidos, el deudo no cuenta con esto, solamente tiene la incertidumbre, por lo que llega a sentirse culpable por asumir una muerte de la cual no se puede dar fe. Es como si sintiera que estuviese matando a su ser querido al intentar superar el duelo, ya que usualmente desea mantener viva la imagen de su desaparecido con el fin de encontrarle. Ahora bien, el maestro Francisco José Gutiérrez, quien es el jefe del Departamento de Psicología de la Universidad de Guadalajara, afirma que los familiares de una persona desaparecida deben de llevar un acompañamiento psicológico que pueda disminuir los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión que suelen presentar después del hecho y durante la búsqueda de su ser querido. Los familiares pueden desarrollar lo que se denomina duelo suspendido, es decir, alteraciones que impiden procesar una pérdida dolorosa y su resignificación, como ocurre en cualquier pérdida de una persona. Hablar del duelo suspendido, de acuerdo al maestro Gutiérrez, es hablar de un tema delicado y complicado, donde para familiares y amigos de una persona desaparecida es difícil hablar de lo que ocurre dentro de sí. Hay una serie de reacciones psicológicas de dolor, de depresión, ansiedad, irritabilidad y sentimientos de culpa, sobre todo porque no tienen la certeza de si su familiar ha fallecido o no y cuánto tiempo tenga que transcurrir para saber acerca de esta persona. El maestro dice que las personas que buscan a un familiar requieren algún tipo de asesoría para saber cómo sobrellevar su duelo, lo cual pueden ver manifestado muchas veces en fatiga, cansancio, ansiedad,
depresión, y particularmente en el caso de las madres, él señala de culpabilidad por sentir de no haber cuidado bien a sus hijos y no poder ayudarles. Entonces es común que entren en crisis emocional. Y la crisis es un desorden temporal que se caracteriza porque el individuo no puede resolver sus problemas en la forma acostumbrada y empieza a tener problemas de diferentes tipos, ¿no? Se puede manifestar, de acuerdo al maestro Rodríguez, en su conducta alimentaria, en inasistencias laborales, estados de irritabilidad, estados de agresión hacia sí mismo o hacia otros. También la maestra Pérez González del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del CUCS dice que los niños son la población más afectada porque viven el proceso de duelo sin poder manifestarlo o solo mediante conductas como agresividad, apatía, berrinches, problemas de aprendizaje y cambios en sus hábitos cotidianos. Ahora, desde la mirada del doctor Ramos Guerrero, las particularidades de las personas con un duelo suspendido es que el sufrimiento de estas personas, de estos dolientes, es que no tiene límite en el tiempo. Se perpetúa hasta que realmente se reciben las noticias sobre el paradero y el estado de su ser querido. Este dolor sin límite en el tiempo tiene una serie de consecuencias graves a nivel psicológico, psicosomático y psicosocial. Primero, lo que sucede es que se suspende todo el proceso normal de duelo. No existe un reconocimiento social de la pérdida. No hay rituales sociales que apoyen a la familia para enfrentar el dolor. Un ejemplo, una cita que el doctor pone de una madre mexicana es: en estos días es su aniversario, hablando de su familiar desaparecido, y no sé cómo celebrarlo porque una veladora o flores no son apropiadas porque él no está muerto. Otra particularidad del duelo suspendido es que las personas dolientes suelen detener su vida a partir de la desaparición y viven esperando que el desaparecido regrese. Hay una entrevista desde el Comité Internacional de Cruz Roja donde dice que el 61.3% de las personas expresaron sentirse en permanente estado de alerta. Una cita de un familiar en Honduras dice: cuando veo el bus salgo para ver si es. Cuando suena el celular me paro y me pongo nerviosa, creo que va a ser. Si me tocan la puerta, creo que será noticia de que llegó. Este estado de alerta conlleva un profundo cansancio que afecta, de esta entrevista, al 81.6% de los entrevistados, en tanto que el 88.6% de los entrevistados dijeron tener pensamientos molestos que irrumpían en la mente una y otra vez. Otra particularidad de una persona con duelo suspendido es el miedo. Es el miedo expresado con la probabilidad de que su familiar haya fallecido. Y la fantasía de lo que pudo haber ocurrido le provoca también una intensa angustia. También expresan miedo a que se supiera su historia, a ser extorsionados por los actores de violencia de la desaparición o cuando conocían el contexto en el que se produjo la desaparición. Otra particularidad es la tristeza. En esta misma entrevista del Comité Internacional de Cruz Roja de desaparecidos en Salvador, Guatemala, Honduras y México, dice que el 98.2% de los entrevistados manifestó
que la vida no tiene sentido con un familiar ausente. Una cita de una persona en México fue: perdí el sentido de la vida, decayó mi familia, se enfermaron todos, los descuidé y enfermaron de tristeza. Siento desaparición. La mayoría de los familiares hablaron de sentirse deprimidos. Una cita de una persona en El Salvador es: enfermé de nervios, estoy deprimida, no quiero hacer nada. Me voy a la cama, me pongo a pensar y comienzo a llorar yo sola. El 64.7% de los entrevistados dijeron haber perdido el interés en las actividades que antes realizaban. Expresaron un gran malestar que llega a inmovilizarlos y expresaron deseos de morir. Otra particularidad de estas personas es la necesidad de saber. La falta de información es el principal factor de incertidumbre y angustia para ellos. Las personas llenan estos vacíos de información con pensamientos perturbadores sobre el destino de su familiar desaparecido, lo que incrementa su angustia. Otra particularidad es la culpa. Sienten responsabilidad de lo ocurrido por sentir no haber cuidado a su familia y a sus seres queridos. Esto particularmente para los roles masculinos, mientras que las mujeres por no haberles dado suficiente amor o atención. También piensan que si hubieran actuado de manera diferente, tendrían resultados distintos. Y esto genera en la persona la posibilidad de creer que podría controlar el futuro, siempre que no actúe de la misma manera. La culpa entonces representa a veces un alivio momentáneo o ayuda a soportar la situación. Sin embargo, a largo plazo provoca efectos emocionales negativos para los familiares. En cuanto a las consecuencias psicosomáticas del duelo suspendido, la mayoría de las personas expresaron sentirse enfermas desde que desapareció su familiar. Entre las consecuencias más mencionadas se encuentran sentir palpitaciones y problemas para respirar en el 59.4% de los entrevistados, dolores de cabeza del 79.2%, dolor del corazón para el 62% de los entrevistados. También expresaron problemas físicos severos y enfermedades graves, tales como diabetes y cáncer, entre otras. En cuanto a las consecuencias psicosociales, la persona desaparecida deja un vacío comunitario. Además de todas estas particularidades, pues en la familia del desaparecido se altera el sistema, ¿no? En estas entrevistas se mencionan separaciones y un aumento de responsabilidad hacia los que quedan. También son necesarios reacomodos internos. Una persona ocupa el rol que desempeñaba el ausente. Hay nuevas necesidades económicas. También en algunos entrevistados se señala que la familia constituyó una fuente de fortaleza. Además de la desaparición del ser amado, se suman otras pérdidas para las familias. Por ejemplo, hay una pérdida de valores, de confianza en el Estado, hasta incluso de proyecto de vida. La desaparición mina el sistema de creencias que le da sentido a la vida, llevando a las personas a un estado de crisis existencial. Un entrevistado de Honduras señaló: siento que se me paralizó mi vida. También destruye o ha destruido las creencias fundamentales de las personas sobre la seguridad en el mundo, el valor personal y la confianza en los demás. Un entrevistado en México dijo: se me figura que otro de mi familia va a desaparecer.
Siento que como ya me pasó, me puede volver a pasar. Las personas se enfrentan al silencio del hecho o a la imposibilidad de comunicarlo, lo que impide el apoyo social necesario para aceptar su nueva situación y provoca su aislamiento social. Con respecto a los niños, según la información expresada por los adultos que fueron entrevistados, los niños sufren enfermedades y problemas psicosociales después de la desaparición. Algunos niños desarrollaron problemas de agitación y dificultades de atención. Los niños se enfrentan al silencio de los padres y los abuelos. También sufren cambios en su ambiente habitual, observan desintegración familiar, a veces tienen que dejar su vivienda para ubicarse en casa de familiares. Debido a la falta de recursos, algunos niños tienen que abandonar la escuela y dedicarse a trabajar. A nivel social, el abandono de la escuela no supone únicamente el abandono del sistema de educación formal, sino que también implica la ruptura con una cotidianidad y con periodos que dan sentido y cohesión a la sociedad. Ahora vienen las mujeres. En esta entrevista lo que señala es que la vida dentro del hogar les cambió radicalmente a partir de la desaparición de su ser amado. Se enfrentan a asumir nuevos roles, se responsabilizaron casi exclusivamente del cuidado de los otros y también expresaron que deben garantizar el sustento económico de los demás miembros. Las mujeres señalaron que tienen que encargarse de la seguridad, la salud, el bienestar y la supervivencia de sus familias sin los recursos con los que contaban anteriormente para enfrentar la nueva situación. Se observa entre las entrevistadas más frecuencia de somatización física. Ahora bien, ¿cuáles son las necesidades principales de las personas que están transitando un duelo? Las principales serían ser escuchadas y creídas en toda su historia de pérdida, ser protegidas y tener permiso para expresar sus emociones, ser validadas en la forma de afrontar su duelo, estar en una relación de apoyo desde la reciprocidad, definirse en la forma única e individual de vivir el duelo, sentir que su experiencia de duelo tiene un impacto en el otro, estar en una relación donde el otro tome la iniciativa y poder expresar su amor y vulnerabilidad. Bien, ya que hemos visto estos puntos de los síntomas que se vieron en la entrevista por la Cruz Roja, me gustaría ahora compartirles algunos de los mitos y conceptos erróneos sobre el duelo en general. Esto es tomado de Calistoga Press, para que puedan a lo mejor escucharlos y poder observar o transitar su propio duelo con muchísima más apertura y aceptación. El primer mito es que el duelo solo debe de durar unos meses o un año como máximo. Estos mitos se enfocan a duelos en general. Aquí no estamos hablando de duelos por familiares desaparecidos. En este primer mito vemos que no hay derecho o marco de tiempo equivocado para que se desarrolle el proceso saludable de duelo. Para muchas personas el duelo dura muchísimo más de un año. Tomará el tiempo que la persona necesite tomar, ¿no? Ahora bien, el segundo mito es que el duelo pasa por las etapas claramente definidas, de las cuales ustedes habrán leído o escuchado en alguno de los programas, y esto no es así realmente, y mucho menos en un duelo suspendido, ¿no? No están definidas las etapas, así que no tendría por qué ser como una guía a llenar. El tercer mito es que es un signo de debilidad el elegir buscar
a un psicólogo o a un psiquiatra para un proceso de duelo. Realmente las estadísticas muestran lo contrario. Es sumamente útil y particularmente para un duelo suspendido que es tan complejo, como ya lo hemos visto desde todas las aristas que vimos en el contexto, pues realmente es sumamente favorecedor que se acerquen a cualquier tipo de consultorio psicológico o psiquiátrico que tengan, ya sea físicamente o pues hasta en línea, si no lo pueden tener físico. El cuarto mito es que es necesario evitar la vulnerabilidad emocional para mantenerse fuertes frente a su familia. Y pues es sabido que negar o evitar sentir las emociones naturales empieza a alentar o incluso a sabotear el proceso natural de curación. El quinto mito es este que dice que es impropio reírse o sentir algún alivio durante el proceso de duelo. Aquí lo que nos dice Calistoga Press es que es bastante natural que de vez en cuando rías, incluso al acordarte de la persona amada. ¿Por qué? Porque a veces recuerdas anécdotas divertidas sobre el pasado, ¿no? O a veces sonríes por una broma privada que tuviste con la persona de la que te estás acordando, ¿no? Y son formas también saludables de estarlos honrando y de sentir el amor que obviamente que los conecta. Así que llorar no es la única forma de expresar estos sentimientos durante el duelo. También es normal sentir una sensación de alivio, ¿no? Sobre todo porque químicamente el cuerpo va a buscar nivelarse, ¿no? Después de procesos tan largos de distintos tipos de dolor psíquico, ¿no? Como lo es en el duelo suspendido, con angustia, con tristeza, con culpa. Así que sentir estos momentos de alivio es necesario permitírselos por realmente por una regulación biológica, y no significan de ninguna forma que usted querría que lo que ha sucedido pues suceda, ¿no? No es así. El sexto mito es que el duelo debería ser más fácil si la pérdida fuera de tal o cual manera. La verdad es que no. O sea, cada duelo es único y la forma en la que lo transita la persona pues es una experiencia individual, ¿no? El mito número 7 es que no dolería tanto si recordamos lo que estaba mal en nuestra relación con la persona o con el familiar. Sin embargo, lo que señala este documento es que muchos de nosotros hemos tenido conflictos en nuestra relación con nuestro ser querido, y esos sentimientos difíciles no van a desaparecer cuando esa persona ya no esté, ya sea porque está en desaparición o porque haya fallecido. Y aún así, el dolor de la pérdida va a doler exactamente igual como si la relación hubiese sido muy buena o perfecta, ¿no? O sea, realmente eso no tiene nada que ver si hubo o no hubo conflictos previos. El mito octavo es que está mal tener sentimientos fuertes, súbitos, sobre una pérdida de mucho tiempo atrás. Y bueno, esta es una respuesta natural durante el proceso de duelo. Así que no importa en qué momento venga, es bueno como aceptar y abrirse a la profunda emoción que surja de la pérdida, aunque haya pasado mucho tiempo. Así que puede ser una muy buena oportunidad para abordar algún dolor no resuelto o simplemente para honrar el amor con el ser querido. El mito noveno es que es mejor simplemente ignorar o sofocar el dolor, cuando realmente aquí lo que nos señala el texto es que tratar de reprimir el dolor es como tratar de cerrar la llave de agua cuando se tiene una tubería de agua rota.
Así que lo único que eso logra es bloquear la curación natural de un proceso de duelo. Es como mucho más saludable permitir sentir ese dolor y que el proceso natural surja. El 10º mito es que la vida eventualmente se verá y se sentirá normal nuevamente. Y pues esto es un mito porque la pérdida es permanente. Entonces, si estás buscando un estado de normalidad que sea igual a todo volviendo a ser como solía ser, pues realmente vivirás en un continuo estado de frustración y de decepción. El cambio después de la pérdida es inevitable. Es posible que el dolor de la pérdida no desaparezca por completo, aunque es posible que se atenúe, ¿no? Que haya nuevas formas de gestionar, de irlo integrando, tener obviamente la capacidad de reconstruir la vida, y sin embargo eso no significa que se volverá a ser como se era antes de la pérdida. Muy bien, pues estos serían los 10 mitos, y partiendo de esto, y después de todo lo que hemos compartido a través del contexto del duelo suspendido en familiares desaparecidos, como podrán ver, queridos radioescuchas, pues es un tema muy delicado que no podríamos abordar a partir de un simple ejercicio. De manera general, lo que quisiera compartirles es primero, pues, el poder sostener un estado de apertura y lo más cercano al amor o a la apreciación que puedan sentir por sí mismos para permitirse transitar el duelo como venga, sin todos estos debeísmos, ¿no? Yo ya debería de hacer, yo ya debería de sentar o no debería de sentir esto que estoy sintiendo, ¿no? O si siento esto, no puedo continuar con la búsqueda, ¿no? De mi ser querido. Entonces es como tomar día a día y a lo mejor tomar un respiro y sentir cómo estoy el día de hoy, qué es lo que necesito el día de hoy, también reconociendo que si estamos en una crisis emocional es posible que las estructuras no estén presentes y cosas que antes eran básicas y que recordábamos en el día a día, como comer, dormir, ¿no? O sea, hacer las funciones de los diferentes roles que nos tocan, pues a lo mejor haya ahora que revisarlos como con más detenimiento para no caer en un descuido que pudiera ser grave y que pudiera afectar nuestra salud, ¿no? Como ya vimos entre los entrevistados de la información de la Cruz Roja, las enfermedades en las personas o en los dolientes de familiares desaparecidos desgraciadamente suelen estar presentes, ¿no? Por lo que esto representa. Entonces es importante no descuidar los temas básicos de salud física, de salud mental y emocional. Y también posiblemente lo más relevante en este duelo y posiblemente un posible bloqueo para justamente tomar este punto anterior de el cuidado básico sería el evaluar si se está transitando por una sensación de culpa. Hay diferentes culpas que, como vimos ya en la información provista, que se pueden estar transitando, y es importante empezarlas a resolver una a una. Entonces, yo creo que en esta analogía que posiblemente todos hayan escuchado antes de ir pelando la cebolla, en todo duelo, pero particularmente en esta complejidad de duelo que ustedes transitan, bueno, las personas que desgraciadamente estén en esta situación, o para algunos de nosotros que en nuestra red tengamos algún conocido que lo esté transitando, es empezar a permitirse sentir la emoción y descubrir qué hay detrás. Porque
para las personas que aún están en la búsqueda de sus familiares, la no aceptación del duelo tendría que reconocerse como la no aceptación de que no se tienen todavía los restos de la persona. Sin embargo, sí se puede empezar a procesar otro tipo de pérdidas, ¿no? Que ya en el contexto se habían señalado, ¿no? A lo mejor de lo que yo era antes de que eso sucediera, de cómo yo veía el mundo, de cómo yo me sentía. Y esos son otro tipo de pérdidas personales que también son necesarios visitar, sentir, sanar e integrar. No solamente es acerca del otro, sino es todos los cambios que yo mismo o yo misma voy transitando en mi duelo. También es importante notar para cada uno, para cada una de ustedes, a lo mejor dónde están habitando usualmente en sus días. Están más en su mente, están en emoción, qué tanto están en el pasado, qué tanto están en el futuro, ¿no? Qué tanto están afuera, o sea, pensando afuera de las circunstancias externas o dentro de sí. Es importante que noten a lo mejor que tiene un peso emocional muy grande, ¿no? O sea, posiblemente puedan llevar un diario de cuántas horas dedico a pensar en algo que se está volviendo ya obsesivo, ¿no? Está tomando mucho tiempo, y cuánto peso emocional eso tiene en mi día. Y yo sé que es algo delicado. Sin embargo, es importante empezar como a separar, ¿no? El movimiento positivo, que es por eso que este duelo es complejo, porque posiblemente algunos de ustedes estén aún en esta búsqueda constante, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder separar a lo mejor de mi día o de mi semana el tiempo que dedicaré al proceso de la búsqueda? Y cómo puedo yo también casi marcar o agendar estos momentos donde me voy a dar el permiso de no pensar en ese proceso de búsqueda, ¿no? Y si alguno de ustedes está sintiendo resistencia a esto, cada vez que sientan esta resistencia, noten que no hay en lo que yo les comparto como un deber ser, es una sugerencia que yo les pido que escuchen y perciban si hay resistencia, porque si hay resistencia habría que indagar si hay un juicio de valor sobre eso, ¿no? Como es que a lo mejor yo no me merezco darme un descanso hasta que yo encuentre a mi ser querido, ¿no? Sin embargo, pues también tendríamos que ser prácticos para saber si eso va a ser sostenible a través del tiempo, ¿no? Para que ustedes puedan proseguir justamente con la búsqueda de su ser querido o del proceso de justicia en el que ustedes estén ahorita involucrados. En fin, es importante, por ejemplo, dentro del contexto se hablaban de estos pensamientos intrusivos, ¿no? Y cómo esta incertidumbre que marca tanto el duelo suspendido, ¿no? A veces se empieza a llenar, como no se tiene información, lo que se señalaba era que se empieza entonces a generar muchísimas fantasías catastróficas como una forma poco efectiva de llenar esos vacíos de información, ¿no? Pero pues resulta que esas fantasías pueden ser pues muchísimo peores de la realidad, ¿no? Entonces es importante notar cómo poder afrontar y sentir esa emoción de angustia sin esa generación de ideas catastróficas que pueden ser muchísimo más terribles y más atormentadoras de lo que realmente es. La verdad es que hay muchas actividades que se pueden hacer. Obviamente no hay nada que
que sea como muy simple y que se pueda generar para todos los casos. Pero bueno, pues en cualquier página ustedes pueden encontrar distintos tipos de sugerencia de actividades físicas, ¿no? De meditación, específicamente para la mente. Por ejemplo, en un proceso de duelo, hay un ejercicio que posiblemente en duelo suspendido a algunos les pueda resonar. Y entonces como sugerencia es que puedan en una maceta poner unas semillas y estarlas regando, o pueden comprar una planta si ustedes gustan, pero la idea es que sea algo que represente un agradecimiento continuo a su ser querido. Puede ser agradecerle por lo que ustedes deseen, o bien puede ser simplemente un recordatorio para todos los días mandarle, pues no sé, como buenos pensamientos, y a lo mejor es una forma de tenerlo presente dentro de una sensación con mucho mayor calma que esta generación de fantasías catastróficas. Espero que para algunos de ustedes pueda ser de utilidad, ¿no? También cuando la mente, si ustedes notan que su mente divaga mucho, que busca mucho este tipo de pensamientos, o que simplemente llegan a ustedes muchísimo, puede ser alguna actividad manual. A lo mejor hay personas que les gustan más las actividades manuales que requieran mucha concentración. Puede ser muy sencillo, por ejemplo, pintar, o a lo mejor a algunas personas les gusta reparar, o les gusta hacer carpintería, o les gusta tejer. Cualquier tipo de manualidades puede darles a lo mejor ese descanso a la mente, en el que simplemente requiere enfocarse y concentrarse y soltar un poco el tema. Hay emociones que sí realmente requerirán un acompañamiento, porque posiblemente si ustedes notan que al conectar con una emoción hay muchísimo desbordamiento, y posiblemente empiecen a sentir que no pueden parar, esa es una señal que se requiere un acompañamiento profesional, porque posiblemente haya otro tipo de efectos que requieren muchísimas más herramientas que la autogestión. Entonces espero que a lo mejor a través de estas sencillas ideas, además de las que todos ustedes ya tienen, porque he estado viendo que afortunadamente hay muchas comunidades de familiares de personas desaparecidas que se dan apoyo, que generan estos grupos y esta comunidad, lo cual me parece muy positivo para poder conectar entre ustedes con dolientes que viven con esta misma situación, ¿no? Que puedan encontrar estos espacios donde no son juzgados, donde pueden hablar y donde pueden encontrar mayor empatía, ¿no? Pues bien, me gustaría también incluir a lo mejor estos recordatorios personales mientras ustedes van pasando como por este tránsito y notan que les es muy difícil permitirse darse esos espacios de alivio, enfocarse en algo más que no sea el duelo. Entonces, entregarles un poco adecuada la oración de la serenidad de Reinhold Niebuhr, que sería adecuada, obviamente, sería: yo me concederé, o yo me concedo, puede ser, la serenidad el día de hoy para aceptar todo lo que no puedo cambiar. Yo me concedo hoy el valor para cambiar lo que sí soy capaz de cambiar. Posiblemente sea cómo estoy sintiéndome frente a este duelo, ¿no? Cómo me estoy cuidando frente a este proceso tan difícil. Y por último y yo buscaré la sabiduría para entender la diferencia día a día. Pues bien, con esto creo que hemos concluido el tema de duelo suspendido. Espero que
puedan haberse sentido identificados con algunos de los puntos que aquí se compartieron, que puedan incluso posiblemente bajar sus dudas, ¿no? O sus defensas frente a una asesoría psicológica o psiquiátrica tan necesarias en este tipo de duelo. Y pues bien, quedamos a sus órdenes en el equipo de Frontera Global Mental Health y Esfuerzo Común para la Defensa de los Derechos Humanos y de los Animales AC. Y le agradezco aquí a Toika y al equipo de Soror Encuentro Feminista y a UTA Radio, como siempre, por su invitación. Quedo a sus órdenes y, como siempre, estamos abiertas a sus comentarios y a sus sugerencias para los temas que deseen. Recuerden que cada tercera semana del mes estamos compartiéndoles información con una mirada psicológica de los temas que ustedes realmente requieren o nos han solicitado. Muchísimas gracias. Y ahora es momento de los saludos. Enviamos abrazos a todo el equipo de locutores y locutoras de UTA Radio, así también a Paola Ochoa, directora de esta estación, a Anton Mancera y a Estopas. Le felicitamos por este nuevo cartel para la UTA, por todas estas actividades muy atractivas que tenemos en la UTA. Pueden consultarlas en la página de Facebook. Así también visítenos en la Santa María la Ribera, en Avenida Insurgentes Norte 134. El próximo 21 de mayo a las 19 horas tenemos a Ricardo Becordia, que nos presentará la tertulia del rock en el Fest Pasión Gótica. Les esperamos. No olviden consultar la cartelera de actividades en la página de Facebook de UTA. También enviamos saludos con el gusto de siempre a ti, que nos escuchas semana a semana y que nos privilegias con tu acompañamiento. Así a Raquel, a Beto, a Arturo, a Rocío, a Sergio, a Berta, a Olga, a Samantha, y la lista sigue y sigue. Pero también queremos enviar abrazos y felicitaciones en su cumpleaños a Víctor Ugalde, a Cata, a Isa Osorio, a Joaquín López, a Nayeli, a Anita González, a María Cruz, a Filipa Franchini, a Ana Victoria, a Rocío Suárez, a Jacqueline Santiuste, a Irma Rosa, a Rubira Erres, a Norma Quiros. Felicitaciones en sus cumpleaños. Y como mayo aún no termina, también enviamos un abrazo fuerte y muchas felicitaciones a nuestras madres, a sus madres y a quienes son madres al día de hoy. Y por supuesto no podían faltar nuestras felicitaciones y el reconocimiento con admiración a los maestros y a las maestras. Muchas felicidades. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos,
ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Pues muchas gracias, Elba Quintanilla, siempre tan amorosa, siempre tan comprometida. Agradecemos este espacio que nos brindas desde tu profesión, desde tu persona. Bienvenida, como siempre, cada tercera semana de cada mes. Antes de despedirnos por completo, queremos comunicarles de la invitación que nos hace Elba Quintanilla a quienes les interese a participar de una sesión grupal de acompañamiento para personas que viven la pérdida de un ser querido. A favor de anotar sus datos, ya sea en nuestras páginas de Soror Encuentro Feminista por Facebook, o bien escribir en el recuadro de UTA Radio mientras dura la transmisión del programa. Esperamos sus datos.